ezin du, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Ivonne Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Ivonne Martín es escritor, es autor de El ladrón de rostros, su última novela, y esta canción que estamos escuchando es Cathedral Bat de Berry Charrack, que está por ahí escondida en una de tus novelas. La toca con la batería la protagonista de 3 de tus novelas, Anne Cestero, con su grupo de amigas de la MIAC. Es un temazo esta canción. Es un temazo y además, bueno, me venía muy bien por lo que cuenta la canción y demás, bueno, encajaba perfectamente en ese momento, ¿no? Anne Cestero se junta con sus amigas para, bueno, al final es erchaña, sí, y de vez en cuando tiene que desfogarse, ¿no? Qué mejor que tocar la batería, aunque ahora también le he aficionado un poco a darle al saco de boxeo, pero bueno, la cosa es desfogarse bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerle un poquito de contexto a esto, porque habrá muchos oyentes de Hora 25 que digan novela negra, un erchaña por ahí. Bueno, efectivamente, Ivonne Martín es un escritor de novela negra, un tipo muy concreto de novela negra, ambientada en Euskadi y su cosmos. Es lo que, Ivonne, llamas thriller euskandinavo. Sí. Háblame de este concepto. A mí, a ver, me encanta el tema thriller euskandinavo. Yo era un gran lector de novela negra escandinava, ¿no? Pues como yo creo que en gran parte en España entró este fenómeno, arrasó, ¿no? Entró con Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres, y a partir de ahí empezamos a leer casi compulsivamente este tipo de novela. Y un día empecé a pensar y me di cuenta de que teníamos mucho en común Euskadi y Escandinavia en cuanto a escenario. Estas novelas utilizan mucho la presión climática. Claro, en Euskadi, bueno, llueve, hay brumas, el mar suele estar enfadado, entonces ya tienes por un lado esto. Por otro lado, aislamiento geográfico, que en Euskadi también tenemos unos cuantos sitios, bastantes, muy aislados. Y luego temas sociales, ¿no? Y me lo planteé y dije, ¿y por qué no localizar en Euskadi una novela de este estilo, ¿no? Y ahí es como empecé. ¿Una? ¿Y cuántas van ya? Esta es la tercera. Esta es la tercera de la serie que protagoniza Anne Cestero y previamente ya había hecho mis pinitos con otra serie anterior. ¿Y qué tiene Euskadi para que funcione bien como escenario de novela negra? Bueno, Euskadi tiene lo que para mí yo creo que es el mejor secreto, que es unos parajes espectaculares, unos parajes que te invitan a pasear por ellos, que al mismo tiempo puedes utilizar como un contraste perfecto. Por ejemplo, a mí me gusta El ladrón de rostros, está localizado en Oñate, en un paraje de montaña magnífico, pero también Urdaibai es el escenario de la danza de los tulipanes, Hondarribía en la hora de las gaviotas. Son lugares a los que irías ya no de vacaciones, irías a perderte, a vivir. Y sin embargo, bueno, pues yo he querido meter el contrapunto de introducir en ellos un asesino en serie. De convertirlos en lugares de asesinatos, es todo un detalle. Sí, yo creo que sus habitantes estarán muy contentos, ¿no? Dirán, con lo tranquilos que vivíamos y de repente, ostras, ya no puedes mirar, no puedes caminar sin mirar para atrás, ¿no? Porque, hombre, ¿sabes? Pero compran a mansalva tus libros allí. Es verdad que sí, tienen éxito. En Oñate, expresamente ahora, El ladrón de rostros está siendo un auténtico fenómeno y además, bueno, pues la gente del pueblo reconoce perfectamente sus paisajes y reconoce también un punto la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Y es lo que, bueno, están agradecidos y a mí me encanta, ¿no? Saber que he dado con la clave y he sabido sacarle al pueblo ese jugo, esa sustancia que bueno, yo sentía que tenía, pero bueno, parece que la he sabido plasmar en el papel. Eres muy obsesivo con las ambientaciones hasta el punto de que pasas mucho tiempo en los lugares de los que hablas en tus novelas. Para mí es la obsesión principal, porque mira, yo como lector, a mí me encanta leer, y como lector lo que me gusta es, cuando estoy en el salón de mi casa y abro una novela, sentirme transportado a ese lugar, ¿no? A ese lugar, a esa época histórica, y para mí el conseguir eso es la primera clave del libro, ¿no? Y para ello tienes que adentrarte en esos paisajes, no solo verlos, no solo leerlos, sino también olerlos, ponerles sabor, ponerles sonidos. Todo eso, si no vas por allí de manera casi obsesiva un día tras otro, no lo consigues. Creo que te llegaste a alquilar la casa de unas protagonistas de tu novela. ¿Cómo es eso? Esto es algo que hice para La danza de los tulipanes, que es algo además
que disfruté muchísimo. Para mí el mar es importante. Creo que para cualquier persona que ha nacido junto al mar, el mar es algo importante, está ahí. Y bueno, he querido que Julia, una de mis protagonistas, viva también junto al mar y vive en Mundaka, en un pueblo costero maravilloso de la costa vasca, en Urdaibai, plena reserva de la biosfera, y descubrí que hay una casa muy cerquita de la iglesia que se alquilaba y que tiene una escalerita que baja directamente desde el salón al agua, al mar. Bueno, me pareció increíble. Decidí que esa iba a ser la casa de Julia y ¿qué hice? Me la alquilé 15 días y estuve allí escribiendo y contando pues lo que Julia sentía en realidad cada noche, ¿no? Y era lo que yo hacía. Según llegaba la hora de que ya se ponía el sol, yo bajaba al mar, nadaba y es lo que hace Julia en la novela. Pero ¿por qué tienes que vivir y describir si puedes imaginar y contar? Y también lo hago, imaginar es importantísimo cuando te dedicas a escribir libros, porque al fin y al cabo estás imaginando una historia, la estás inventando, pero cuando lo vives es todo... ¿Qué te aporta, por ejemplo, el bañarte en el mar? Pues entre otras cosas, sentir el salitre en la boca, sentir el frío en la piel, sentir muchas cosas, escuchar a lo lejos las gaviotas en el islote de Ízaro, ver a lo lejos la plataforma de la gaviota, ver las luces de los faros, todo eso, si no estás allí, se te escapan algunas cosas. Seguro que puedo contar algunas, pero para contarlas todas hay que vivirlo. ¿Y cómo conjugar una descripción muy exhaustiva de un paisaje, incluso de un sonido, de una situación, con diálogos ágiles? Ay, ese es otro de los puntos en los que, mira, a mí como me encanta describir paisajes, muchas veces me pasaría el libro entero describiendo paisajes, pero estamos en una novela de suspense en la que tiene que haber tensión prácticamente en cada página, ¿no? Y entonces es buscar la manera de dar esas pinceladas que tú te quedas con ganas de seguir describiéndolo, pero que sabes que el lector con eso va a tener suficiente y quizás se quede con ganas de más, pero mejor que se quede con ganas de más y que lo que le dé la novela sea esa tensión y ese ritmo narrativo que no un exceso de descripción. ¿Cuántas veces te has pasado describiendo y han llegado después tus editores con el bolígrafo rojo y han dicho, a ver, ya está bien? Sí, bueno, el primero que me corrijo soy yo una vez que leo la novela y digo, ostras, mira, en este trozo, en esta serie de párrafos, me parece que en vez de 5 párrafos descriptivos, con 2 me vale, ¿no? Pero es verdad que después llega la editorial, llega mi editora Virginia Fernández y todavía muchas veces me dice, Ivonne, está genial este paisaje, pero no nos pasemos. Estaría genial también con 2 páginas menos, ¿no? Sí. ¿Cómo construyes las personalidades de los personajes? Pues fijándome muchas veces en el entorno, en lo que veo, tengo personajes, por un lado en El ladrón de rostros encontramos erchañas y para crear esos erchañas lo que hago es estar en contacto con muchos erchañas. Conozco erchañas además en todo tipo de cargos dentro de la erchancha, ¿no? Desde los que están muy arriba a los que están a pie de calle, desde los que están en salvamento marítimo a los que están en criminal, en malos tratos. Entonces, bueno, pues voy charlando con unos, con otros y voy creando esos personajes, ¿no? Incluso traslado muchas de esas frustraciones que alguien cuando se mete con ilusión a ser policía, que cree que va a cambiar el mundo, después se da cuenta de que el sistema te lleva por el camino que te quiere llevar y no por el que tú querrías seguir, ¿no? Y muchas veces intento trasladar al libro esas frustraciones. Y después hay otro tipo de personajes que en este caso, pues por ejemplo, la propia pandemia, cómo ha afectado a la gente, cómo ha afectado al carácter, a todos nos ha afectado de una manera u otra, pues bueno, yo creo que los personajes del ladrón de rostros están muy marcados por eso. ¿Cómo llevan los erchañas el ser protagonistas del thriller vasco? Yo creo que no lo llevan mal y hasta cierto punto les hace gracia, ¿no? Les hace gracia y muchas veces me dicen, hombre, esto es así, pero nosotros lo haríamos de esta otra manera, que al final esa otra manera es siempre con mucho más papeleo y todo mucho más lento. Digo, ya, pero si hago eso, nadie compraría una novela porque sería aburridísima, porque al final la labor policial, como la pintamos en las novelas o en las series, es mucho más ágil y el día a día tiene un puntito más tedioso. ¿Cómo es tu proceso de escritura, Ivonne? Pues mi proceso de escritura es, sobre todo en un primer momento, sueño con un escenario, me imagino un escenario y cuando ya lo tengo elegido, en este caso Oñati,
empiezo a visitar el escenario, muchísimo. Me voy días y días a visitarlo, a pasear, a tomar un café en un sitio, en otro, a escuchar a la gente, y a partir de ahí voy viendo qué tipo de historia puedo localizar en ese escenario. Es muy diferente la historia que puedes contar en Mundaka, en Guernica, en Hondarribia o en Oñati. También es muy diferente el momento, contarla en una historia que sucede en el año 2018 o que sucede en el año 2021, como estamos en El ladrón de rostros, cuando la pandemia todavía da sus, bueno, no sus últimos coletazos, que todavía lo sigue dando. Es muy diferente. Y después, una vez que ya tengo esa primera idea, pues empiezo a crear una historia, empiezo a escribir y voy escribiendo un poco lo que me pide el cuerpo. Al principio es así, luego ya vienen cambios más serios. ¿Dónde escribes? Pues escribo en los lugares más dispares, porque la primera tentación sería escribir en casa. Y desde luego lo que hago siempre es salir de casa. Entonces me encanta escribir en cafeterías, en bares. ¿Cómo vas a escribir en una cafetería? Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Me encanta estar en una cafetería, oír conversaciones ajenas, no sentirme solo. El trabajo de un escritor es súper solitario. Y cuando tú estás en una cafetería, pues hay ruido, hay personas, hay conversaciones que a veces te sirven para colarlas dentro del libro. En mis libros siempre hay muchos bares y hay conversaciones de bar. Y esas conversaciones de bar me sirven para generar un cierto realismo, ¿no? Una cierta realidad. Y esas conversaciones muchas veces las he robado yo de las que he oído en esas cafeterías. ¿Y la concentración? ¿Dónde queda? Pues fíjate, yo creo que me ayuda. Me ayuda el ruido, me ayuda el ir pidiendo un café tras otro, el sonido tan terrible. Tienen que estar hasta el gorro de ti los camareros de las cafeterías, ¿no? Imagínate. Y bueno, imagínate me encanta el ruido ese tan hiriente del molinillo, ese ruido que tanto molesta cuando estás. A mí me relaja mucho, me suena a café, me huele a café y bueno, Ane Cestero, por ejemplo, mi protagonista, consume café porque yo consumo café compulsivamente. ¿Hay que ponerse siempre en el papel del lector o no tiene por qué? Para mí es importante, porque yo antes de escritor soy lector, entonces me gusta escribir lo que yo leería. Pero entiende la pregunta, o sea, quiero decirte, ¿puede llegar a pervertir lo que tú creas si únicamente te pones en el lugar del receptor? ¿De qué espera o qué sería mejor para? No, es verdad. Y de hecho, los lectores me riñen muchísimo porque realmente hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, cuando se encariñan con un personaje, ahí llego yo y de repente ese personaje, pues mira, recibe un martillazo en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gano verdaderas broncas y soy consciente de que les hago verdaderas faenas a los lectores porque se encariñan con personas que ya sienten casi de su familia y de repente les hago la vida imposible, ¿no? ¿Hay que mantener todo el rato al lector en tensión o tienes que introducir elementos de distensión? Otra clave de la escritura de la novela negra. Para mí es muy importante empezar el libro con una tensión absoluta. Para mí el primer capítulo tiene que ser el que te introduzca de lleno en el libro, pero a partir de ahí tiene que ir habiendo picos, ¿no? Dientes de sierra. Tienes que darle al lector momentos en los que pueda relajarse, pueda pasear por Oñati, pueda disfrutar de los altos pastos, del ambiente del pueblo, del mundo rural, y de repente, cuando más relajado está, es cuando vuelves a sacudirle, ¿no? Al lector hay que ir permitiéndole que se relaje para volverle a dar una y otra vez, ¿no? Y esos dientes de sierra se van haciendo más seguidos conforme más se acerca el final del libro y ya se acerca el desenlace. ¿Cómo es el final? Quiero decir, ¿tú el final ya lo tienes o te topas con él? Estamos hablando de un escritor que me dice que a los escenarios les busca historias, en lugar de buscarles a las historias escenarios, o sea que no sé qué relación tienes con los finales. Pues cuando comienzo a escribir una novela suelo tener una idea vaga de por dónde va a ir el final. Sí sé, obviamente, quién es el asesino. Y a partir de ahí la novela un poco me va llevando y pese a que yo tenga una idea de por dónde quiero que vaya el final, muchas veces ese final acaba cambiando y acaba girando, ¿no? En el último momento y me sorprende incluso a mí, ¿no? Es verdad que las novelas están vivas, las novelas están vivas porque tú les das vida y porque tú quieres que vayan hacia algún sitio, pero al fin y al cabo los personajes tienen vida y te van pidiendo
una cosa u otra. Hay personajes que crecen, otros que merman y otros que incluso no pensabas matarlos y acabas matándolos. ¿Por aburrimiento alguno? Sí, o porque ese día te das cuenta de que necesitas matar a alguien y dices mejor matarlo sobre el papel que, no sé, que hacer alguna locura. En ti unos instintos que, pero que bien no sé si me perturban un poco. No, pero muy bien canalizados, Aimar, porque los llevo a la literatura. No, eso desde luego. Oye, nos decía el otro día Isaac Rosa, el escritor Isaac Rosa, que estuvo aquí en Hora 25, nos decía... escribir el borrador de una novela, eso lo puede llegar a escribir cualquiera, pero lo que marca la diferencia de un verdadero libro bueno es que pase de ese borrador a una novela de calidad. Ahí, en ese punto, es donde marca la diferencia un buen escritor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la idea, el boceto básico, lo podemos tener todos, ¿no? Pero al fin y al cabo tienes que convertir un boceto que apenas son 3 o 4 páginas en una novela que entretenga, que interese al lector a lo largo de 500 páginas, ¿no? Y eso no es tan fácil. Es verdad que para eso tienes que manejar pues una serie de parámetros de los que hemos ido hablando, pues cómo generar tensión, cómo mantener en vilo al lector en cierto modo, crear personajes atractivos, que el paisaje, que los lugares donde discurre la novela también sean apetecibles, que el lector tenga ganas. No hay nada más bonito a mí cuando alguien termina una novela que cuando me preguntan por este escenario o este otro porque quieren ir a visitarlos, ¿no? Y te das cuenta de hasta qué punto has llegado a marcar a alguien con esa novela que quiere ir a descubrir los lugares donde sucede. Veo que los lugares tienen en ti un peso enorme. No sé hasta qué punto estás influido por tu origen como escritor de guías turísticas de Euskadi. Yo creo que absolutamente. Yo durante 12 años me dediqué a recorrer todos los senderos de Euskadi y recopilarlos en una serie de guías de excursiones. Eran 300 itinerarios por todos los rincones de mi tierra, ¿no? Entonces llega un momento en el que disfrutas muchísimo del paisaje, de describir el paisaje, y para mí, en cierto modo, sigo haciendo lo mismo. Yo antes invitaba a la gente a viajar a esos lugares de verdad, ¿no? A coger el coche y acercarse a esos lugares. Ahora intento que la persona que me lee esté viajando a esos lugares, pero sin necesidad de desplazarse. Pero intento que sigan descubriendo esos rincones y que lo hagan del mismo modo que si estuvieran allí. ¿Y cuál es el viaje vital de alguien que pasa de escribir guías de rutas en Euskadi a ser un escritor de mucho éxito con novela negra? Pues es un viaje súper ilusionante. Yo cuando escribía guías de excursiones leía por afición, como sigo haciéndolo, y lo que más disfrutaba de esas excursiones que escribía era la pequeña entradilla que escribía yo de cada excursión. Era el único punto en el que me permitía pues un punto de licencia literaria, y a partir de ahí, bueno, soñé con escribir un día una novela, probé, salió bien, y a día de hoy, bueno, pues me encanta ver que mis libros están traducidos a 10 idiomas y que me encuentro con holandeses. Es un país en el que tengo mucho éxito y me encuentro con holandeses descubriendo en el lugar donde suceden las novelas, descubriendo los escenarios, ¿no? Es algo que es terriblemente ilusionante. Háblame del éxito. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito yo creo que es poder dedicarte a lo que te gusta. Creo que es poder encontrarte con alguien que te diga que le has hecho sentir momentos pues inolvidables. Es que alguien que ha pasado una enfermedad te diga que le has ayudado a superar esa enfermedad gracias pues a las horas que ha pasado leyendo tus libros y ha podido evadirse de esa enfermedad. El éxito es que venga alguien y te diga que no había leído con 50 años un libro en su vida y leyó uno y no puede parar de leerlos, o es que alguien de 80 y pico, 90 años, su mayor ilusión es esperar a que publiques el siguiente libro porque está deseando volver a leerte, ¿no? Yo creo que ese es el éxito. ¿Qué te dicen tus editores de lo que vendes, de dónde lo vendes, de dónde no vendes, qué te dicen tus editores y qué conclusiones sacas tú? ¿Te sorprende lo que te dicen los datos? Sí, los datos son maravillosos porque por ejemplo, este Ladrón de Rostros, en la primera semana de venta llegamos a colocarnos como el libro más vendido de España y llevamos muchas semanas dentro de esa franja de los 10 libros más vendidos del país, ¿no? Es algo que es impresionante
y para alguien que, bueno, pues que un día soñó con ser escritor, pues es verdaderamente magnífico, ¿no? Obviamente tenemos un mercado muy marcado en Euskadi por cercanía, que, bueno, pues cada vez que hacemos una presentación se llenan auditorios. Y lo que es más bonito es ver cómo ese público que tengo en Euskadi ya ha empezado a extenderse ya no solo al resto de España, sino también a gran parte de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues es un viaje fascinante y no sé, yo estoy encantado, la verdad. ¿Te planteas sacar tus historias y tus personajes de Euskadi? Pues es un buen debate. Esto es algo que a mí, por un lado, me apetece mucho, y de hecho es algo que me gustaría abordar en una siguiente novela, pero al mismo tiempo, como mis personajes a día de hoy son ertzañas, tengo esa limitación geográfica, ¿no? Es verdad que una comisión de servicios, ¿no? Que lo mandes a colaboración. Se pueden hacer mil historias, ¿no? Y hay parajes que me cautivan muchísimo y en los que me encantaría escribir, localizar una novela. Pero no lo sé por dónde voy a tirar en la siguiente, pero sí que me apetece. Yo como viajero que soy, que me gusta mucho viajar y descubrir nuevos rincones, para mí sería un reto magnífico. ¿Cómo se llevan tus tiempos de creación, de producción, de escritura con los tiempos del mercado? ¿Hay una buena relación ahí o no? Mira, me llevo muy bien, porque en Plaza y Janés han comprendido que mi cadencia de publicación, por llamarlo de alguna manera, viene a ser de un libro cada 22, 24 meses. Entonces me dejan muchísimo tiempo, muchísima libertad para poder, bueno, pues crear, ¿no? Porque a mí, lo hablábamos, me encanta volver una y otra vez al escenario del crimen. Claro, para hacer esto no puedes escribir una novela en 6 meses. Yo necesito tiempo y quiero que este viaje, el primero que lo disfrute sea yo, porque si yo lo disfruto, el lector lo va a disfrutar. ¿Cómo es esto de que publicas después de Navidades, en lugar de antes de Navidades, que es lo que hace todo el mundo? Pues porque yo creo que era un reto, ¿no? Era un reto de salir de ese mare magnum de novedades y decir, vamos a empezar el año bien, vamos a empezarlo con fuerza y vamos a empezarlo, bueno, pues lanzando el libro justo la semana después de Reyes, ¿no? Que es un auténtico reto. Mucha gente me ha dicho... Es un poco suicida eso, ¿no? Pero qué absoluta locura, qué suicidio. Bueno, mira, la primera semana hemos sido el libro más vendido y todavía estamos ahí, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto y que me está permitiendo afrontar el lanzamiento y pues todas las presentaciones, toda la gira que va a haber por toda España de una manera mucho más sosegada que haciéndolo previo a Navidad. ¿Qué lee Ivonne Martín? ¿Qué lee un escritor superventas de novela negra? Pues Ivonne Martín lee todo lo que le cae. Y leo además, bueno, me encanta leer novela negra. Antes leía compulsivamente novela negra escandinava. Ahora leo toda la novela negra que se escribe en España. Leo mucho Pierre Lemaitre también, por ejemplo, para mí un gran maestro. Me da muchísima pena que no voy a poder leer más a Domingo Villar, porque nos dejó y para mí era el auténtico gran maestro en el que yo he basado todo, ¿no? Yo siempre he mirado a Domingo Villar, para mí ha sido el modelo a seguir. Y bueno, leo también ensayo. Ahora acabo de leer un libro que es El túnel 29, que me ha entusiasmado, sobre el muro de Berlín. Estoy leyendo el último de Ken Follett. Leo un poco todo lo que cae en mis manos. ¿Qué habrías dicho? ¿Qué obra que hayas leído últimamente has dicho, ojalá lo hubiese escrito yo? Sí, bueno, muchísimas, la verdad es que muchísimas, pero por ejemplo este que te mencionaba del túnel 29, de una huida bajo el túnel o bajo el muro de Berlín, me parece que no es el libro, pero me encantaría escribir un libro que nos llevara, por ejemplo, a esa época, a ese momento de la Guerra Fría, ¿no? A esa Alemania, a esa Europa partida en dos mitades, pero desde una perspectiva más de espías o más de novela de suspense, ¿no? Me encantaría, sería genial. Ivonne, ¿está bien que a Euskadi se le escriba de algo que no sea su pasado reciente? Yo creo que es algo que agradecemos todos los vascos en general, ¿no? Es verdad que es importante que se hable de ETA y que se hable del terrorismo y que no perdamos la memoria de lo que hemos sufrido, pero me parece que también nos merecemos lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ver convertido Euskadi en un escenario mundial apasionante e interesante de novela de suspense, ¿no? Y sin tocar el tema de ETA. Me parece que es algo que nos merecíamos y que se nos reconociera de otra manera. El ladrón de rostros, Ivonne Martín, Plaza y Janés. Ivonne, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Un placer enorme, Aimar. Un abrazo muy fuerte. Beste vida
bidai luze baten zain, nik ez dut paretarik behar zuekin. Geratzen zaitun dena ahaztuko nuke, bidean dut etxea aurkitu arte. Bizitzen ari garen hau betirako nahi nuke, zuekin izango ez balitz zentzua galduko luke. Ta ez dut urrun sentitu nahi, beste bidai luze baten